Bueno, estas son las enfermedades glomerulares de la infancia. Las glomerulonefritis son enfermedades inmunológicas que causan inflamación, por eso tenemos glomerulonefritis. Y van a tener básicamente tres patrones. Uno es el patrón endotelial, el mesangial y el epitelial. El patrón endotelial básicamente habla de un proceso inflamatorio con disminución de la tasa de expresión glomerular, el mesangial proliferación de células mesentales y hematuria, y el epitelial con una lesión no inflamatoria. En ese sentido, las lesiones glomerulares van a ser no inflamatorias, inflamatorias y mixtas, y las no inflamatorias fundamentalmente están relacionadas dentro de lo que es síndrome necrótico, en la cual hay una fuga a través de la membrana basal glomerular, fundamentalmente de un problema llamado proteinuria. Y este síndrome nefrótico tiene diferentes conceptos, en el cual el más común en niños, 80%, otras series dicen 60-80%, pueden tener un síndrome nefrótico acá mismo. Las lesiones inflamatorias, a diferencia de las no inflamatorias, son las nefríticas, porque van a tener áreas más complejas. El síndrome nefrítico siempre tiene un componente más complicado, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, hematuria, por ejemplo, hipocomplementemia, que está dando un indicador ya de inflamación, producto de la infiltración que hay del daño. La diferencia de un síndrome nefrótico está circunscrito a 4 conceptos. La diferencia del síndrome, nefrótico, la diferencia del síndrome nefrítico es que el abanico de opciones es más amplio. Acá hay, por ejemplo, retención hídrica, hipertensión, oliguria hematuria, y la posinfecciosa es la más frecuente. ¿Cómo enfocar el síndrome nefrótico? En primer lugar, el síndrome nefrótico comprende enfermedades renales en las cuales existe nefrosis y la no inflamación existe nefritis. Los componentes del nefrótico es proteinuria, edema, hipolirubinemia y disciplidemia. Y hablamos de proteinuria nefrótica cuando la proteinuria es más de 40 miligramos por metro cuadrado hora, significativa de 4 a 40 y normal menos de 4. En niños que no piden para orinar, que hay estudios también actuales muy evidentes, la relación proteína-creatinina es bastante significativa y similar en la interpretación. Entonces, una relación proteína entre creatinina en una sola muestra de orina por debajo de 0.2 es normal, de 0.2 a 2.5 es significativa y más de 2.5 es nefrótica. Acá también hay cierta controversia, porque la mayoría de la literatura dice que son 2, más de 2 ya es nefrótica. Este chiquito era un chiquito que no quería dejarse tomar la foto, entonces cada uno de los residentes compró algo, creo que exagerando, ¿no? Y lo que tenemos, si ustedes ven, este chiquito tiene la carita hinchada porque ya era un chiquito que había recaído, era un chiquito con Cushing, no sé si lo ven. Y acá, donde está lo rojo, que ya no les puedo mostrar como antes, se veía el edema que tenía antipalpebral. Entonces, cuando yo veo un síndrome nefrótico, tengo que ver en qué momento debutó, qué edad tenía, cómo era su patrón histológico, si respondió al corticoide, si recae a cada rato y si realmente mejoró. Este chiquito que se llamaba Pachacuti era un chiquito que era bien delito y hizo una lesión nefrótica congénita antes del año. Y este chiquito, todos los síndromes nefróticos congénitos van a tener un componente de enfermedad más agresiva. Los extremos de la vida pediátrica, como a veces los llamamos, son los menores de 1 año y los mayores de 10 años. Es decir, los adolescentes, donde la velocidad de crecimiento es mucho mayor, y los menores de 1 año, donde la velocidad de crecimiento también es mucho mayor, la repercusión de cualquier enfermedad es mucho mayor y la parte renal no escapa. Obviamente de que acá hay más escolares, ya se imaginarán en qué zona es esta foto tomada, ¿no? Todos los plátanos que hay detrás. Entonces, los adolescentes son los que tienen otro tipo de patrón de enfermedad. Y este es el grupo más frecuente, de 2 a 10, de 2 a 7 años. Y hay que buscar los componentes no propios del síndrome nefrótico a cambios mínimos,
que es un inicio de enfermedad menor de 1 más de 10, historia familiar, tiene una artritis, rash, anemia, leucosura, hematuria, hipertensión, hematuria macroscópica, no tienen selectividad al proteinograma y tienen algún componente renal crónica, entonces no son evidentemente lesiones mínimas. Entonces, si yo encuentro algún tipo de problema distinto a un síndrome nefrótico de los 4 componentes, entonces ese componente nefrítico lo hace más agresivo. El síndrome nefrótico afecta a 16 por 100.000 niños, tiene una incidencia de 1 a 2 por 100.000 y es más frecuente en varones y en mujeres en una relación de 2 a 1, y en adolescentes y adultos la proporción es similar. La patogénesis habla de un daño que involucra tanto la inmunidad celular como moral. Hay cambios en los podocitos, por eso se le dice podocitopatía. Hay estudios que también dicen que la podocitopatía no es todo, que también un daño epitelial severo, ¿no? Y básicamente hay edema de los mismos, retracciones, extensión de los procesos ováricos, vacuolas, alteración de la línea diafragmática, pérdida de podocitos y mutación genética. Entonces, los podocitos normales se han visto en bolitos, y cuando los podocitos están lesionados, a la hora de podocitopatía, la injuria podocitaria puede ser por enfermedades inmunes y autoinmunes, y por ejemplo, el HIV, el parvovirus, el SIDA, son virus que pueden generar injuria podocitaria severa. Cuando hay un síndrome nefrótico por cáncer, ¿no? El niño tiene una enfermedad menos agresiva que cuando tiene un síndrome nefrótico por HIV. ¿Por qué? Porque ellos lesionan directamente a podocitos y generan una injuria podocitaria. Esta injuria podocitaria va a generar toda una cascada inflamatoria, de apoptosis, de deterioro, falta de proliferación, menos podocitos y esclerosis. La podocitopenia es un indicador de daño intenso, producto de toda la cascada de la injuria podocitaria. El edema puede explicarse fundamentalmente por 2 tipos de lesiones, la Underfield y la Overfield. Básicamente, si bien es cierto, lo puede detallar uno por uno, hay 2 tipos de edema, ¿no? En el cual hay una retención anormal de sodio y agua. Si el cuerpo retiene sodio, va a retener agua y se hincha. Si el paciente pierde proteínas plasmáticas, se va a ir al intravascular y también se va a hematizar. Entonces hay una sobreposición de estas teorías, una proteinuria pasiva, isoglutaminemia, la presión oncótica, hay extravasación del extravascular, el extravascular también es depresión del intravascular, inhibición del efecto de antidiurético, sistema nervioso simpático, sistema nervioso intestinal, sistema RH, se tiene agua y sodio, edema, y esto va a continuar sin ingesta continua. También puede haber una alteración de la resolución del sodio bajo, consistencia del efecto antidiurético, con una expansión intravascular, incremento de la tensión hidrostática, edema, y que continúa sin ingesta de agua. También. El edema es brusco, el edema es blando, el edema es perioditario y se extiende hacia abajo. Puede haber ascitis, puede haber derrame pleural, ¿no? Este chiquito lloraba de todo, le decíamos el llorón. Miren cómo sus párpados estaban recontra hinchados, ¿no? Este chiquito tenía más hinchado acá, si no lo logran ver, porque está, el edema también se describe. Esta era una chiquita de la selva que tenía tremenda citis, este es un chiquito que estaba tan hinchado que estaba formando estrías. Cuando hay edema vulvar o edema escrotal, también estamos hablando de anasarca. Generalmente decimos anasarca cuando hay asitis, ¿no? Cuando hay derrame pleural o derrame pericárdico, pero cuando hay así edema escrotal o vulvar, ya también estamos hablando de eso. Y el edema es blando, es blando. En sangre hay hipoglutaminemia, descenso de la gamma globulina con aumento de las fracciones alfa-2, dislipidemia, hipercolesterolemia, hipocalcemia, y cuando el C3 es normal hablamos de lesión de cambio mínimo. Si yo pregunto, en un síndrome nefrótico con hipocomplementemia, ¿no? La lesión podría corresponder a una lesión a cambios mínimos, no a una lesión a cambios mínimos, ¿no? Entonces, básicamente. La orina, esta es una prueba que se llama ácido sulfuro salicílico. Acá está la orina, le echamos ese ácido precipitado. Y también se ve en el DISTI, que es el estudio electroforético en orina.
Si se elimina más del 85% en una muestra de orina de albúmina, es una prueba selectiva albúmina y es de buen pronóstico. O sea, en el proteinograma electroforético, encontrar albúmina más del 85% es una lesión a cambio. La ecografía, obviamente, para ver si tiene los dos riñones, la placa de tórax para ver si tiene hipertensión pulmonar y algunas definiciones que tienen que afianzar. Córtico sensible, repite. Córtico dependiente va bien, pero a bajar la dosis o dentro de los 15 días de suspendido, otra vez va a recaer. Y el recaído frecuente, el que recae 2 o más en 6 meses o 4 más en un año. Estos conceptos ahora se han ampliado, ahora hay como 15, 20 conceptos. Pero considero que estos son los más importantes. Para que un paciente, yo digo que ha remitido es cuando tiene proteinuria menos de 4 miligramos por metro cuadrado en 3 días consecutivos. O la albúmina sérica ha normalizado 3.5. Y cuando recae, si tiene más de 40 por metro cuadrado, la relación proteína-creatinina más de 2.5, la cinta reactiva más de 2, o el ácido sulfosalicílico positivo en 3 días. O sea, son 3 muestras. También puede ser pregunta, ¿no? Para que yo considere repetición o recaída, ¿cuántas muestras debo tener? 3 días consecutivos. Corticoresistencia no responde. Luego de 4 semanas, otros dicen hasta 8 semanas, y pacientes que no responden a corticoides tienen pésimo pronóstico, peligro. ¿Cómo manejarlos? Soporte, control de infecciones, tratamiento de la enfermedad. Soporte, si viene hematoso, fundir edemas. Si viene hipertenso, controlar hipertensión. Si viene hipocalcémico, corregir eso. Infecciones, porque ellos son inmunosuprimidos. Y tratamiento de la enfermedad de fondo es ya el tratamiento con la droga de primera línea que se llama corticoides. Prednisona o metilprednisona. Restricción hídrica al 50%, dieta baja en sal o sin sal, proteínas 1 gramo por kilo, soporte individual, alteraciones con glucosamina, hipercalemia y antiproteinúricos. También se utilizan antiproteinúricos que son los IECA. En el tratamiento del síndrome nefrótico se utilizan como antiproteinúricos IECA, ARA, espironolactona, ¿no? Entonces ya saben cuál es. Infecciones, lo que todo el mundo se pasa con la presidenta del PAN, la luz roja, ¿no? Sinusitis, parasitosis, peristaltis, tuberculosis, ictus, cualquier proceso infeccioso son control de infección. Entonces, siempre respetar la luz roja para poder controlar las infecciones. ¿Cómo se ve esto? Tinea capitis. La detectamos porque había una técnica que aprendió a cortar el pelo, entonces paciente que entraba, paciente que le cortaba el pelo. ¿No? No nos cortaba nosotros, pero no lo dejaba. Entonces, el niño no respondía. Y una vez le cortó el pelo y esa era la razón. O sea, tenía una tinea capitis que no habíamos detectado y que ella lo detectó y gracias a ella el paciente se mejoró. Derrame, ¿no? Tuberculosis, sinusitis son parte de las infecciones. Si el paciente responde al corticoide, carita feliz. Si el paciente no responde al corticoide, carita feliz. En el paciente que debuta, 12 semanas, 6 semanas diarios, 60 por metro cuadrado, 6 semanas interdiarios. Y en la recaída se le da 4 semanas diarios, 4 semanas interdiarios, siempre 60 por metro cuadrado, 4 y el síndrome nefrótico, para el primer episodio de síndrome nefrótico, es el corticoide, la droga de elección. Hay otros medicamentos, ciclofosfamida, micofenolato, ciclosporina, tacrolimus, rituximab, que se utilizan en pacientes que no son antihipertensos. Cuando biopsiamos con sospecha de secundarismo, corticoresistencia, corticodependencia baja frecuencia. Repito, en el criterio para biopsiar se seleccionan pacientes corticoresistentes, corticodependientes, restaurador frecuente, enfermedad rápidamente progresiva, enfermedad macroscópica, mucosúrica o complementimia, aquellos que no responden a nuevas
Pasamos al síndrome nefrítico ya para acabar. Esto es más corto, ¿no? Tiene 3 componentes básicos: hipertensión, edema y hematuria. Alguna literatura habla de que injuria renal aguda también debería ir, pero no está demostrado. Puede ser postinfecciosa, la más común, la postinfecciosa estreptococo, primaria, nefropatía por IgA o enfermedad proliferativa, y secundaria a lupus o púrpura de Hutch. La postestreptocócica es considerada el prototipo de la postinfecciosa, el síndrome nefrítico agudo, edema, orina oscura como si fuera hematuria y presión arterial elevada. Puede haber anuria y el cetococo del grupo A y el grupo del grupo C son los gérmenes clásicos frecuentes en la glomerulonefritis postcetocócica. Pero recuerden, la glomerulonefritis postinfecciosa es todo el globo de infección y la postestreptocócica es por el estreptococo. La incidencia no es desconocida, la subclínica es 4 y 19 veces más frecuente, afecta de 2 a 12 años y un pico máximo de 5 a 6 años. ¿Se acuerdan cómo es el síndrome nefrótico? Menos de un año, mayor de 10, ¿no? Normal, y de 2 a 7 o de 2 a 10 es lo que más puede mencionar. Igual, más hombres que mujeres, y hay epidemias fundamentalmente. Y en adultos está asociado a diabetes y alcohol. Todas estas infecciones pueden dar realmente todas. ¿Qué hemos visto nosotros? Infección urinaria, endocardititis bacteriana, hemos visto expresión por el estreptococo, absceso hepático, un montón de cosas. Y acá hay una lista pues, de todo lo que puede dar. Hasta tuberculosis, virus, cándida, todos estos virus que están ahí. O sea, cualquier infección te puede dar un síndrome nefrítico. En la faringitis, esos son los serotipos M1, 4, 25 y algunos 12, y en la pleurodermitis, la 43, 42, 5, 6, 5, 6, 60. Eso no es para memorizar, solamente para que sepan. Y esta es la forma del daño. Los antígenos nefrotogénicos van a estar repelidos por la carga negativa de la enfermedad celular. Sin embargo, pueden interactuar, ¿no?, con la platinógeno para activar la procolagenasa y la metalomatriz proteinasa, que van a degradar esta matriz, y cuando alteran la membrana basal glomerular se va a generar dos tipos de problemas. Va a perder la carga negativa y se van a abrir los poros y se va a acordar la proteína, y simultáneamente van a ser depósitos de llamados procesos podocitarios, que son los antígenos. Miren, está relacionado, como es una enfermedad infecciosa, miren, por ejemplo, Estados Unidos la prevalencia de incidencia es bajísima. Miren, por ejemplo, en la India, 39.24, Perú 4.82. O sea, en países desarrollados con alto nivel de salubridad, la posinfección es bien frecuente. En nuestro país es desaparecido, nosotros veíamos con frecuencia. Yo hasta hice un trabajo, ¿no? Yo ahora veo uno que una vez al año, o sea, ya no se ve con la frecuencia que se veía antes. La inflamación glomerular genera proliferaciones, exudación, colematura y proteinuria, ¿no? Y esto a su vez va a disminuir la tasa de filtración glomerular, retención de sodio y agua, edema y hipertensión, que puede llevar a edema agudo pulmón, o en hipertensión puede llevar a encefalopatía. Es una enfermedad que retiene sodio y agua, y el edema es fundamentalmente duro, a diferencia del edema del nefrótico, que es blando. Puede haber, lo más grave de un edema, de una anasarca, es el edema agudo del pulmón, alto riesgo de morirse, ¿no? Ritmo de galope, presente del tercer ruido, crépitos, disnea, se muere el paciente. Y la encefalopatía hipertensiva, el paciente puede haber gargantas o lesiones en piel, ¿no?, diferentes tipos, ¿no? La frecuencia de niños pequeños es muy baja, menos de 5% en menor de 2 años. Y hay una clínica 4 días a 6 semanas de latencia, ¿no? La faringitis de 7 a 14, el periodontitis de 14 a 21, hematuria más del 95%, hipertensión arterial 80 a 90%, el signo que nunca falta en una nefritis es hematuria.
Cualquiera de ellos podría no faltar, pero puede, la hematuria es un signo que de todas maneras va a persistir en una. Ahora, miren la frecuencia, ¿no? Encefalopatía hipertensiva no es a cada rato, solo 5%. Proteinuria nefrótica, 2 a 4%, la mayoría es no nefrótica. Anuria, 0,5%, hematuria macroscópica, 30 a 60%. Entonces, tienen que tener en cuenta la frecuencia con la cual se presenta el signo implementado. Ven los colores de la orina, cómo puede cambiar. Este no es un color habitual. Esta tiene espuma, puede sugerir orina, ¿no es cierto? Ven acá, esta es una neumonía redonda. ¿Lo ven? Esto se ve en el neumococo. No sé si han visto antes. ¿Se han visto? Esta es una TB. Perdón, esta es una congestión pulmonar. Lleno de agua, se está llenando. En el sedimento de orina hay hematuria glomerular, disminución de la tasa de filtración glomerular, cilindros depositarios, que es básicamente, y rojos, dismórficos, van a encontrar los glóbulos rojos dismórficos, que va a sugerir de que hay una lesión de tipo nefrótica. Es una hematuria glomerular. La hematuria no glomerular, que es la hematuria baja, no va a alterar la parte de los glóbulos rojos. Los hematíes dismórficos se ven en la hematuria glomerular, que se ve en este tipo de la microscopía. La microscopía debe tener básicamente tres partes: la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía. Actualmente en Perú solamente, ¿cuántos microscopios electrónicos hay en el Perú? Uno. Pero no nos quejemos porque en muchos países no hay ni uno. El único sitio que tiene un microscopio electrónico de todo el Perú es el Instituto de Salud de Lucho de San Borja. Entonces, todas las muestras renales o que requieren microscopía electrónica la mandamos allá. Nosotros mandamos nuestra muestra de biopsias allá. Entonces, ven los Hanson jorobas que se ven en los pacientes solamente por microscopía electrónica. Los antibióticos, dependiendo, ¿no? Si es un cuadro respiratorio, se puede dar medicina de esa química, macrólidos si son alérgicos y tratamiento de contacto. La enfermedad tiene una evolución aparentemente buena, no es tan agresiva, porque la mayoría de los pacientes se recuperan. La retención intraocular en una semana, la hematuria macroscópica empieza a 14 días, el edema en 2 semanas, la hipertensión en 6 semanas, la hipocomplementaria en 6 a 8 semanas, la constitución en 3 a 6 meses, la hematuria de todos estos, lo que solamente persiste es este, y si la proteinuria persiste más de 6 meses, es indicador de biopsia. Repito, si un síndrome nefrítico, la proteinuria nefrótica persiste más de medio año, se biopsia. Antecedente previo de infección estreptocócica, ASO positivo, faringitis, 50 positivo, pielonefritis, amidez de neasa, aumentar lipédico, 70 niños en cuadros. Pasa el síndrome nefrítico, neuropatía postinfecciosa, caras secundarias, ¿no? Como el primer cuadro que les puse, y la presencia de cardiomegalia apunta al síndrome nefrítico agudo, la citis es infrecuente y es bastante habitual en la semana. Este dato de acá es bastante importante que me gustaría saber. La presencia de cardiomegalia apunta a un síndrome nefrítico agudo. La citis es infrecuente en el síndrome nefrítico, es bastante habitual en el síndrome nefrótico. Cuando biopsiar, cuando la creatinina aumenta, hipocomplementaria más de 8 semanas, proteinuria nefrótica persistente más de 6 meses. No hay tratamiento específico, soporta, reposo en el periodo agudo, ten cuidado con la hipertensión y hipervolemia, dieta ciliar liposómica, diuréticos de asa furosemida y hipertensores como terapéuticas. A ver, si ustedes tienen un paciente con estas características, donde el edema y la hipertensión relacionado a la retención de agua es parte importante, y yo quiero controlar la hipertensión, ¿cuál sería la droga de elección? ¿Alguna pregunta, alguna respuesta? No, alguna respuesta. Furosemida. ¿No? O sea, yo controlo la hipertensión en el nefrítico con furosemida.
porque ellos tienen como parte de la patología retención anormal de sodio y de agua. Entonces la furosemida puede bajar el edema, pero también va a controlar la hipertensión. Es una pregunta de examen. Hay que considerar la edad, el escenario clínico, más del 95% en edad escolar tiene un buen pronóstico y menos del 1% llega a fallar renal. En el síndrome nefrótico, cambios mínimos, 60-80% de lesiones cambios mínimos, y de 20 a 30% van a la RCP. O sea, es distinta la proporción. Esto es un cuadro importante. Cuando es un nefrótico puro y cuando es un nefrótico con componente nefrítico, va teniendo lesiones más diversas y el pronóstico es más malo. Cuanto más nefrótico, cuanto más nefrítico es un nefrótico, el pronóstico es malo. Yo tengo un nefrótico con edema, dislipidemia, hipoproteinemia y proteinuria, podría ser una lesión cardíaca. Pero si de repente tiene hipertensión, de repente tiene hematuria macroscópica, complemento bajo, retención nitrogenada, es más nefrítico. El pronóstico es muy malo. Pero si la evolución es tórpida, finalmente se quedaría en una injuria renal aguda. O sea, puede hacer una falla renal aguda, esto lo vamos a hacer en la otra clase. Estos son los criterios de Rifle, riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad crónica. Y o pueden hacer si tiene una enfermedad renal crónica más de 3 meses, entonces va a terminar en un daño renal crónico con 5 estadios y terminar en muerte. Estos son los estadios de diálisis. Esto es la proteinuria a través de la microglobulinuria que cataloga los estadios de diálisis en un color, en un semáforo. Y escuchen las opiniones, no solamente pongan su celular, porque hay muchas WhatsApp, conversaciones. Es todo.